Buenas tardes. Esta semana estamos desarrollando la última guía del tercer periodo del área de humanidades. Para inglés, la guía número 14, o sea, semana 14. Y es un repaso del verbo have. Verbo have es verbo tener. ¿Cómo se estructura en afirmativo? Aquí está la conjugación del verbo para que recuerdes. En terceras personas, el verbo have toma la estructura has. ¿Cuáles son las terceras personas? Lo que se refiere a él o a ella, así sea humano, animal, cosa, lugar. Las últimas guías han venido siendo un total repaso de los temas que hemos visto durante el año. Así de que, como es un repaso, debes manejar muy bien las estructuras. El primer ejercicio. Completa sobre la línea usando have or has. Ya sabes que las terceras personas en afirmaciones usan has. Las demás personas o nombres usan have. Segundo ejercicio. Organiza las palabras para formar oraciones. Siempre se da un ejemplo. La oración está en desorden. ¿Cómo se estructura una oración? Lo mismo que en castellano. Sujeto, verbo y complemento de la oración. En este caso, sujeto Carol, verbo has. ¿Por qué has? Porque Carol es ella. Se refiere a alguien llamada Carol, tercera persona, a ella. Carol has a book. Carol tiene un libro. Así vas a ordenar las oraciones del segundo punto. Pasas a la hoja siguiente. En el tercer ejercicio tienes que usar adecuadamente el verbo have o el verbo to be de acuerdo a lo que diga la oración. Recuerda que hemos visto el verbo to be principalmente durante todo el año. I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. Verbo to be. Tienes que tener en cuenta lo que dice la oración. Si entre paréntesis hay have, has o am, es porque en esa oración o puedes usar el verbo to be o puedes usar el verbo have. Recuerda que las sensaciones en inglés, ¿cuáles son las sensaciones? Tener hambre, tener sed, tener frío, tener calor, etcétera, no son en inglés con el verbo to be. Nosotros decimos yo tengo frío, en inglés es yo estoy o estoy o soy frío, pero para traducirlo a nuestra lengua materna lo traducimos con el verbo have. Sin embargo, en inglés se usa el verbo to be. ¿Por qué esto? En el cuarto punto hay unas imágenes. Tienes que colocar la opción correcta. ¿Cuál opción? Del verbo have o del verbo to be. En el primer punto, he, a birthday cake. Él, una torta de cumpleaños. ¿El qué? ¿Él es o él tiene? He has, ¿por qué? Porque es tercera persona del verbo have y recuerda que las terceras personas, lo que se refiere a él, a ella, así sea humano, cosa, lugar, el verbo have se convierte en su estructura has para terceras personas. Quiere decir que en el primer punto escribes he has a birthday cake.
En el segundo punto, hungry. Hungry es hambriento, tener hambre. Te acabo de recordar que las sensaciones en inglés se escriben con el verbo to be. O sea que ahí no vas a escribir you have hungry, tú tienes hambre. Negativo. En inglés es sentir, estar con la sensación de hambre. You are hungry. You are hungry. Y así vas complementando de acuerdo a lo que se te da en las opciones de cada punto. Tienes una opción A, B, C o D. Esa opción es la que debes escoger en forma correcta. Verbo to be o verbo have. Recuerda que este año nos centramos en el manejo del verbo to be, am, is, are, el verbo can, habilidad de hacer algo, de poder realizar algo, verbo poder, y verbo have, verbo tener. Te deseo mucha suerte para finalizar todas las guías de este periodo. Muchas gracias.